unos arrecifes coralinos que son los pilares del ecosistema, del mar y del planeta. Los arrecifes coralinos es un ecosistema que tiene una cantidad de mini ecosistemas y que solamente la población tanto de flora y fauna, tanto de la parte litoral, de la parte sublitoral, o sea, de la playa y de la zona cerquita ahí de la playa, de la arena, del vaivén de las olas, esa que deja la pleamar o la marea cuando baja o cuando sube, es comparable su riqueza con la de la selva virgen tropical. Y hoy vamos a hablar de los arrecifes coralinos, de los corales, que mucha gente no sabe qué son los arrecifes coralinos ni qué son los corales. Porque, como les decía ahorita, los arrecifes coralinos son animales que viven en comunidad y están conformados por miles de millones de pólipos, y los pólipos son animales que pertenecen a los celenterados. ¿Qué es un celenterado? Un animal que por primera vez en el proceso biológico, en la escala biológica, ya presentan, viniendo desde los protozoarios hasta los humanos, presentan cavidad gástrica. Eso quiere decir celenterados. Son primos hermanos de las medusas, que usted cuando va a la playa, cuando usted está acá en la playa, le pica entre comillas, porque eso no pica, sino que causa urticaria. La medusa, el agua mala que le dicen. Entonces, ese es esos son algunos de los componentes de la familia de los nidarios. Los nidarios son los animales, hablando en forma sencilla, que están engrosando y tienen una gran cantidad de divisiones. En esos están las medusas y están los pólipos de coral. Los arrecifes coralinos son unas formaciones, como su nombre lo dice, de coral. Pero ¿qué es un coral? Un coral, como decíamos, es un animal que vive en unión con una planta. ¿Cómo les parece? Es la simbiosis mejor lograda que hay en la naturaleza. Un animal y una alga del orden de los dinoflagelados, clases dinoflagelados, y específicamente la familia de las zooxantelas. Hay cantidades de zooxantelas, pero lo maravilloso de esto es la simbiosis que hay entre el pólipo de coral y la zooxantela. La zooxantela le provee al pólipo, al animal le provee carbonato de calcio, y en contraprestación el animal le da nutrientes, y forman esos tremendos bosques pétreos de carbonato de calcio que la gente cree cuando se va a meter, se pone su careta de buceo con su snorkel y mira y dice: caramba, qué cosa tan hermosa. Y la cadena trófica que de allí de ellos depende es impresionante. Peces coralinos, crustáceos, moluscos, algas, que son vegetales. Viven las playas de la Thalasia testudinum, que es una planta que las famosas praderas de talasias, y una serie de alevines y animales de todos los colores, como dice el dicho. Los puede encontrar de todas las clases, órdenes, familias que viven dentro de ese ecosistema que se llama el arrecife coralino. Los arrecifes coralinos tienen muchas divisiones. ¿Cuáles son las divisiones del arrecife coralino? Los arrecifes coralinos están
catalogados en atolones, que son los más conocidos. Entre otras cosas, el señor Charles Darwin fue el primero que habló cuando viajaba en el Beagle, en la famosa expedición que llegó hasta las islas Galápagos allá en Ecuador, y cuando, según se dice, no nos vamos a meter en ese terreno, fue que concibió la teoría evolutiva que hasta hoy, 160 años después, cuando él la lanza, hasta ahora todavía se permanece vigente. Bueno, pero lo interesante es que él fue el que se interesó por primera vez en los corales, el señor Charles Darwin, e inclusive él, cuando habla del árbol, de la vida, que las ramificaciones, lo hace inspirado precisamente en los corales pétreos. Ese es un aporte bueno que hizo el señor Charles Darwin. Los diferentes formas de arrecifes están también los arrecifes barrera, están los arrecifes barrera, y la gran barrera de coral es su mayor expresión biológica, la gran barrera de coral que se encuentra en Australia, en toda la costa de Queensland, que tiene 2.500 kilómetros. ¿Cómo les parece? 2.500 kilómetros, es decir, es el animal más grande del mundo, 2.500 kilómetros, porque no es un solo animal, sino un animal le da origen al otro y el otro va dando, porque es una colonia de corales. Los corales tienen dos divisiones grandes, dos grandes grupos que corresponden a su taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es la clasificación sistemática biológica de los seres vivos. Nosotros tenemos un nombre que es el Homo sapiens. Ellos también tienen su clasificación. Hablábamos de nidarios, hablábamos ahorita también de celenterados, pero en los corales hay algo especial, que tienen muchas familias, muchos géneros, pero se agrupan en dos grandes grupos, que son los corales blandos y los corales pétreos. Los corales demoran mucho tiempo, demasiado para crecer. Lo interesante es que estamos a tiempo, primero, de frenar el calentamiento global, porque el efecto colateral de eso es que se mueran los corales. Hay que cuidar la flora marina, hay que cuidar las especies y aprender, conocer. Cuando tú conoces, cuando tú aprendes lo que es un arrecife coralino, te das cuenta que el sistema es bastante frágil del planeta. Las diatómeas, que son unos minúsculos organismos, son los principales productores de oxígeno del planeta. Se dañan con la acidificación, por el calentamiento global, los huracanes, las lanchas que botan la gasolina, sobre todo en los sitios que son turísticos. Hay que estar pendientes con eso y sobre todo no arrancarlos, porque son muy bonitos, no sacar los peces. En algunos países es prohibido y se colocan multas para que no se lleven estos seres maravillosos. Entonces, hay que cuidar los corales. Ellos son el motor del ecosistema marino. De ellos depende la cadena trófica del mar. No se les olvide. Decíamos que los arrecifes coralinos son los pilares del ecosistema, del planeta, del mar marino. Pero los arrecifes coralinos están en peligro de extinción. Un arrecife coralino tarda mucho en desarrollarse. Ellos tienen aproximadamente unos 400 millones de años de existencia. Nosotros tenemos un millón de años, imagínense. Ellos tienen 400 años desde los tiempos de los dinosaurios. Ellos vienen en las costas de los mares del Caribe, toda esa franja, encontramos una cantidad de arrecifes
hermosos y que aparte de eso son los motores del ecosistema marino, pero demoran mucho en crecer y el cambio climático los está afectando mucho. Primero, porque hay derretimiento, se derriten los polos y cuando se derriten los polos por el intenso calor, aumenta la cantidad de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que le llega con menor incidencia la luz. ¿Y qué pasa con la luz? Recuerden que ellos viven con las zooxantelas y las zooxantelas son vegetales y si los vegetales no reciben luz, no realizan el proceso de fotosíntesis y se mueren los corales. Se produce el famoso fenómeno del blanqueamiento del coral. Aparte de eso, el mismo proceso de calentamiento global del planeta hace que la atmósfera esté cargada de gas carbónico, anhídrido carbónico, CO2 es la fórmula del gas carbónico que en los océanos la reciben. Los gases tienden a combinarse con el agua. ¿Y qué pasa con eso? Que como hay mucho anhídrido carbónico, gas carbónico en la atmósfera debido a la polución, a la contaminación, a la emisión de gases, industrias, motos, carros, cohetes, volcanes, todo eso, ¿qué sucede? Que se deposita el gas carbónico en el agua y se acidifica y le perjudica eso a los corales, a los arrecifes, y no solamente a los arrecifes, sino también a todos los animales que viven en el arrecife coralino y en los océanos. El proceso de blanqueamiento es una preocupación muy importante, porque si se destruyen los corales, si empiezan a dañarse, la cadena trófica varía, porque si ellos son los motores del ecosistema marino, porque ellos dependen de lo que se produzca en el arrecife, vamos a tener problemas. Se produce un desequilibrio biológico en el mar. Y no se olviden que el mar es nuestro centro de acopio, aunque vivamos de espaldas a él. El mar comienza en nuestra casa, en nuestro lavadero, en nuestro baño, en la taza de baño. Ahí comienza el mar. Cuando tú botas, eso va al alcantarillado, del alcantarillado al río y del río llega al mar. Entonces hay que tener mucho cuidado. El plástico, estamos en la era del plástico. Hay mucho plástico, los peces coralinos se comen el plástico, mueren. Hay mucha polución, la basura, el turismo, la gente no tiene la cultura para tener una prevención, salvaguardar las playas. Hay que utilizarlas, disfrutarlas, pero no arrojar esa cantidad de plástico y cantidades de comidas que dañan los mares. Los ríos no se pueden contaminar porque eso llega al mar, pinturas, petróleo. Hágame el favor. Todo eso le hace daño al coral.